tardes chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, Física 1, Ingeniería Naval y Pesquera. Bueno, estábamos viendo la clase pasada todo lo que tenía que ver con cuerpo rígido y dinámica rotacional. Vamos a empezar la clase de hoy con un pequeño cuadro comparativo de lo que son las magnitudes lineales con las magnitudes rotacionales o circulares. Este cuadro lo habíamos empezado a ver cuando empezamos a ver movimiento circular y vimos solamente tres magnitudes que eran el desplazamiento, no sé si voy a poner todos los nombres porque si no esto va a ser, vamos a poner directamente desplazamiento, que lo poníamos acá como delta X o delta cualquier cosa que se medía en metros. En la parte rotacional tenemos el desplazamiento angular, que lo medíamos, luego lo llamábamos delta pita y lo medíamos en radianes. Si era el desplazamiento tangencial respecto al desplazamiento angular, teníamos una relación que sabíamos que delta X es igual a delta pita por R, como una forma de relacionarlos. Generalmente las magnitudes lineales tangenciales se relacionan con las rotacionales de la misma manera, pero bueno, habíamos visto en la anterior clase, cuando vimos el movimiento circular, dos magnitudes más, que eran la velocidad la medíamos en metros por segundo, un símbolo más lindo de velocidad, y en su equivalente rotacional teníamos la velocidad angular, que la llamábamos omega. Esto también se mide en radianes por segundo. Y la última magnitud que habíamos visto es la aceleración. Ya vemos como alfa. En esto habíamos quedado la última clase. Entonces ahora vamos a incorporar otras magnitudes que también tienen sus equivalentes en la parte rotacional. La ventaja de tener estas comparaciones es que nosotros nos simplificamos muchísimo el análisis de cómo analizar los comportamientos, porque si el análisis de cómo analizar esto está perfecto, los logros que lograremos. Pero nosotros cuando tenemos cierto conjunto de fórmulas que utilizamos seguido y que entendemos más fácil, porque generalmente es más fácil para nosotros entender toda la parte lineal que la parte rotacional, entonces vamos a encontrar con que cada una de estas magnitudes es análoga y que las fórmulas que se aplican para la parte lineal van a ser exactamente iguales que las fórmulas que se aplican para la parte rotacional, reemplazando cada una de sus magnitudes análogas por su equivalente. Entonces, si nosotros tenemos velocidad en la fórmula lineal, la vamos a reemplazar por la velocidad angular y cada una de las cosas que vamos a terminar de escribir acá. Para seguir cierto orden con respecto a cómo se fueron presentando los temas en la materia, la siguiente magnitud que vamos a ver es la masa, que se mide en kilogramos. Que nosotros la masa la hemos visto desde el concepto de masa inercial como la cantidad que se resiste a tener una aceleración cuando se le aplica una fuerza. Su equivalente en las magnitudes rotacionales es el momento de inercia. Que sabemos que es esta fórmula que está acá. Las unidades de momento de inercia se las voy a poner acá, de todas formas no tienen un nombre, pero son generalmente kilogramos por metros cuadrados o por centímetros cuadrados. O sea, por metros cuadrados son las que serían las correspondientes al sistema internacional. Las suelen usar en otras materias con otras unidades más variadas, pero son complementos de estas. Y la siguiente magnitud, obviamente estamos dando la masa como una resistencia a una fuerza, corresponde verlo entonces lo que es la fuerza.
sabemos que es igual a la masa por la aceleración, su unidad es newtons. El equivalente en la parte rotacional es el momento torsor o torca, que si acá tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, el equivalente de la masa es el momento de inercia, el equivalente de la aceleración es la aceleración angular, y tenemos una fórmula que ya hemos visto la clase pasada, ¿sí? Donde la torca es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces vemos que todas las fórmulas es cuestión de reemplazar su equivalente y encontramos las nuevas fórmulas. Vamos a continuar nuestro análisis vamos a completar este cuadrito, incluso con cosas que vamos a ver hoy. Lo siguiente que vimos es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento también tiene un nombre que se le da en los libros de texto, que es el momento lineal. Lo vamos a ver como MPB. ¿Vale? No estoy de acuerdo. Vamos a ver hoy el equivalente que va a tener el momento lineal, que va a ser el momento angular. Lo vamos a ver hoy esto, así que se los dejo nomás planteado por acá. Se usa la L y tiene distintas formas de calcularlo, pero bueno, vamos a hacer la fórmula equivalente de esto. Después vamos a hablarlo cuando veamos el detalle. Masa, momento de inercia, velocidad angular. Esto en realidad tiene la fórmula de que es R por T, pero bueno, ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Y si tenemos otras cantidades que vimos, por ejemplo, tenemos lo que es la energía cinética. Vamos a poner acá energía cinética, que nosotros la conocemos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá, donde su unidad son los joules. También las cosas que giran tienen una energía cinética por estar girando, que es una energía cinética rotacional. También es una energía cinética, vamos a ponerla acá, rotacional, donde tenemos la misma fórmula equivalente. Acá no vamos a llegar a hacer todo el trabajo, pero si tenemos que calcular cuánta es la energía que tiene algo que está girando, su energía va a ser igual a un medio del equivalente de la masa, que es el momento de inercia, por el equivalente de la velocidad al cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado. Entonces todas las fórmulas que tenemos las vimos en la parte lineal, tienen un equivalente en la parte rotacional, y que cuando tenemos que ver cómo se hacen ciertas fórmulas, todas las fórmulas vamos a ir utilizando. Si nos acordamos de la parte lineal, el equivalente rotacional lo reemplazamos directamente en el mismo lugar en la fórmula y vamos a encontrar la fórmula correcta para las fórmulas rotacionales. Nosotros vimos, por ejemplo, una forma de relacionar la fuerza con la cantidad de movimiento, donde vimos que, lo escribo por acá, fuerza es igual a, por ejemplo, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esta es una manera más completa de ver la fuerza. Y también podemos encontrar la misma fórmula en la parte de la rotacional, donde tenemos que la torca va a ser igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Esto lo vamos a ver hoy. Pero todas estas fórmulas y montones de fórmulas que se van a ir viendo o que pueden llegar a ver, todas las que están en la parte lineal tienen su equivalente en la parte rotacional. Les dejo un poquitito este cuadro, así lo ven completo y lo pueden ver. Igual después voy a ver si les armo un PDF con todas las fórmulas equivalentes para que ustedes lo tengan. ¿Puedes sacar una foto? ¿Querés que le saque una foto? ¿Querés hacerlo vos? Ya queda. Sí. Bueno, después
Después les paso la foto de lo que saqué, así ya les queda también para ustedes este resumen. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que faltó ver en la clase pasada, que es el tema de momento angular. Como decía recién en la equivalencia, lo que nosotros habíamos visto como cantidad de movimiento también se lo conoce como momento lineal. El momento lineal es lo que representa de alguna forma la inercia que tiene un cuerpo, o sea, el momento lineal que nosotros teníamos como P es igual a la masa por la velocidad, o sea, la cantidad de movimiento, es lo que se conserva a no ser que exista una fuerza que lo altere. O sea, esta es la primera ley de la dinámica o la primera ley de Newton, que conocemos la ley de inercia, donde tenemos la cantidad de movimiento que se va a conservar a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a ver como ventaja, y por eso vamos a estudiar el momento angular, que precisamente la manera de analizarlo es desde el punto de vista de la conservación, es para lo que nos es útil el momento angular. Y vamos a empezar definiéndolo, el momento angular. Una de las dificultades que tiene de la manera de interpretar el momento angular es que sí o sí se entiende a través de las tres dimensiones y que, a diferencia de todas las otras cuestiones rotacionales que veníamos viendo nosotros, veíamos un eje de rotación, o sea, nosotros veíamos la velocidad angular y la veíamos como algo que rotaba alrededor de un eje, y lo veíamos como un vector que era perpendicular al plano en el cual se producía la rotación, o teníamos la aceleración angular, o teníamos la torca, todas esas magnitudes que vimos durante las clases anteriores, todas estaban definidas alrededor de un eje. El momento angular no se define alrededor de un eje, sino que se define alrededor de un punto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a empezar definiendo algo complejo, como para analizarlo sencillo. Sería una especie de eje de rotación donde tendríamos una bola o una partícula que estaría girando alrededor de cierto eje. Vamos para empezar nuestro análisis. Como este eje está sujeto acá, tiene sentido por ahí tomar en cuenta el momento angular respecto a este punto. Puede ser cualquier punto del universo, al que consideremos, el momento angular no está sujeto a un punto específico como que se conservan todas las cosas solamente respecto a ese punto, sino que con respecto a cualquier punto de referencia que nosotros elijamos, se van a dar las características de conservación que vamos a analizar acá. Pero primero vamos a definirlo al momento angular, lo vamos a dar la letra L a nuestro momento, y lo definimos como el producto vectorial entre la distancia al punto que estamos teniendo y la cantidad de movimiento que tiene la partícula sobre la cual estamos analizando nuestro análisis. Entonces tenemos un producto vectorial. Recuerden que un producto vectorial es otro vector que es perpendicular a los vectores que participan en el producto, ¿sí? Entonces acá tenemos este producto vectorial, donde también esto se mide en metros. Esto es la cantidad de movimiento que teníamos antes. Entonces tenemos una partícula que tiene cierta masa y que tiene cierta velocidad girando alrededor de este eje por una cuestión mecánica. Esto vamos a suponer que está sujeto y agarrado de una manera lo más firme que se pueda, sin masa en los ejes estos acá, como para solamente considerar lo que pasa con la partícula. Puede tener masa, sería más complejo el análisis, pero para esto estamos haciendo, lo imaginamos sin masa. Entonces esto tiene una cantidad de movimiento P igual a esta masa por B, con la que se está moviendo esto que está acá. Como la masa es un escalar, la cantidad de movimiento, la voy a dejar sola acá, es nuestro vectorcito con el cual se mueve esto, y que esto va a estar girando porque está sujeto por medio de esta varilla. Esto está con respecto a este punto de apoyo a cierta distancia, R, que entonces, si tenemos en cuenta este plano que está acá, nuestro plano sería este, ¿no? Porque tenemos la velocidad que se mueve en este plano que está acá vertical. O sea, tenemos este plano donde tenemos esto que está girando de esta forma, ¿sí? Entonces acá estaría el círculo que describe
la partícula que está girando. Y como nuestro radio está acá, tenemos verticalmente tenemos la velocidad que se mete dentro del pizarrón, formando este plano. Entonces, si tenemos este plano que está acá, nuestro vector L va a ser un vector que es perpendicular a este plano, todo para todos lados, que tendría esta dirección perpendicular, o sea, nuestro vector L estaría en esta posición, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro vector L, que está en esa posición que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá en nuestro análisis? Este vector, como esto está girando, está permanentemente cambiando su posición. Este cambio de posición va a provocar una torca que va a intentar mantener este vector en su posición. O sea, si esto está girando en esta posición y cuando estamos cambiando, nosotros sabemos, en realidad sabemos, lo vamos a ver ahora, que la torca en realidad es el cambio en la cantidad de este momento angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, si hay un cambio en la cantidad de momento angular que tenemos, también hay una torca que intenta restablecer la posición en la cual tiene este momento. O sea, siempre tienen que tener que las fuerzas naturales que hay en el universo son fuerzas que en general tratan de mantener todo en equilibrio. Entonces, si algo está tratando de generar o se genera algo determinado, aparece una fuerza restauradora que intenta mantener todo en su lugar. Entonces, si nosotros tenemos esta fuerza que está provocando esto, esta rotación que está teniendo acá es como que yo le estoy sumando. Al mover esto está bastante acá, estoy poniendo una torca que intenta venir para este lado, porque el vector está girando con respecto a medida que se va moviendo. Aparece una torca que va acá. Si tenemos una torca que va acá, ¿sí? Nosotros analizamos nuestro sentido de giro de este vector, estamos así intentando hacer girar esto de esta forma, ¿no? Porque una torca, recuerden que se provoca sobre el plano, en este caso es una torca perpendicular al pizarrón y que intenta hacer girar esto de esta manera. Por lo tanto, al aparecer esto intenta acomodarse hacia arriba y provoca una fuerza que intenta girarlo para acá. Este efecto, ustedes lo van a ver, por ejemplo, se nota mucho en algo cotidiano. O sea, no sé si ustedes salen a manejar, la mayoría de ustedes maneja un auto o ha manejado alguna vez un auto, y generalmente si les toca hacer mantenimiento, una de las cosas que se le hace de mantenimiento al auto es lo que se llama el balanceo. Generalmente se hace junto con una alineación. La alineación no tiene nada que ver con esto, sino que el balanceo es lo importante. El balanceo que vamos a hacer, lo vamos a balancear a esto para evitar esta torca o el efecto de esta torca, poniendo una partícula exactamente igual del otro lado, que va a tener un movimiento para este lado, por lo tanto va a tener un momento angular, como esta partícula va a tener la misma masa que esta, para el otro lado, para acá. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos momentos angulares? Como tenemos un sistema de partículas con dos momentos angulares que van a estar trabajando juntos, porque están agarrados con una estructura, el momento angular de esta partícula va para allá, el momento angular de esta partícula va para acá, descomponemos nuestros momentos angulares en L sub x y L sub y. Y vamos a tener que acá en la parte I tenemos dos momentos angulares que nos toca la suma de los dos, y los momentos que están opuestos se cancelan mutuamente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo girar esto acá, que provoca una torca para este lado, en realidad para este lado, comparado con esto que se provoca acá, las dos torcas se anulan mutuamente y por lo tanto esto mantiene su estabilidad. Si nosotros no tuviéramos esta partícula, a medida que vamos girando, esto va a empezar a generar una torca por acá permanentemente y genera un efecto cuando entra en resonancia, sobre todo en el auto a ciertas velocidades, provoca que el eje de la rueda termine sacudiéndose para todos lados, que es un efecto que nosotros tenemos muy frecuente cuando cuando manejamos un auto que no está balanceado. Cuando lo vamos a balancear, los mecánicos que hacen el trabajo de balanceo del auto te ponen la rueda a girar todo lo que pueden cuando miden las vibraciones que tiene el eje y calculan dónde le tienen que poner un pedacito de plomo en el costadito de la rueda para compensar la masa que hace que la partícula que estaría desfasada o desbalanceada. Entonces le ponemos una masa
equivalente del otro lado para que su momento angular compense las diferencias de los momentos angulares de todos lados y termine teniendo la estabilidad en el eje. Entonces esto es algo que vamos a ver cotidianamente. Nosotros, como siempre, todos estos trabajos tridimensionales son trabajos que nos cuesta visualizar en la cabeza, sobre todo si tenemos que verlos sobre el medio parcial, un problema, con lo que vamos a darle una simplificación. Voy a poner la luz porque está como muy oscuro. Sí, sí. Vamos a ver esto como la parte más simple, o sea, la parte unidimensional. En este caso, nuestra unidimensionalidad vendría a tratarse parecido a como estábamos tratando todas las otras magnitudes angulares, donde las analizamos a través de un eje y donde todo giraba alrededor del mismo eje. Hay unos pájaros que se han casado ahí. Pero bueno, como cosas importantes, vamos a dar sin grandes demostraciones matemáticas, sin definiciones, nuestra definición de momento angular, que es precisamente un producto vectorial entre la distancia al punto de referencia de nuestro momento angular y la cantidad de movimiento o momento lineal que tiene la partícula en la cual estamos analizando, y nuestra nueva definición de torca como la variación del momento angular respecto al tiempo, o la derivada, si queremos ver, ya conocemos más matemática, la derivada del momento angular respecto al tiempo. Cuando nosotros vamos a analizar el momento angular, una de las características que tiene esto, como ya vimos mientras estábamos diciendo, es que esto se conserva. Es una de las magnitudes más importantes también del universo, la conservación del momento angular. Tenemos muchas conservaciones en nuestro estudio de física del universo. Habíamos visto al principio la cantidad de movimiento, momento lineal que se conservaba, como parte también de lo que es la ley de inercia. Vimos que se conservaba la energía de alguna manera o que se transformaba de distintas formas, pero que en definitiva se terminaba transformando y conservando. Y ahora también tenemos el momento angular como otra de las magnitudes fundamentales del universo, en el que también tiene una conservación en todo el universo. Cuando nosotros analizamos siempre conservaciones, cada vez que analizamos conservaciones tenemos que remitirnos a un sistema de algo, ¿sí? De cosas que las consideramos todas juntas, que mientras se generen intercambios entre las cosas que están dentro del sistema, el total de todo lo que tenemos adentro del sistema va a seguir siendo lo mismo, y que no va a ser lo mismo si el intercambio es con algo que no está en el sistema, o sea, con algo de afuera del sistema. En el caso del universo no se puede intercambiar más con nada, porque estamos todo en el universo, por lo tanto todo el universo va a tener un momento angular que se va a conservar en sí mismo. Vamos a analizar dos cuestiones importantes. Acá estamos viendo el concepto de la partícula. Entonces dijimos la partícula tiene una cantidad de movimiento o momento angular que es lo que hicimos acá. Si nosotros lo vemos a esto desde el punto de vista matemático, podemos partir de esta fórmula. Sabemos que un producto vectorial se puede representar como el producto de sus módulos y el seno del ángulo que están teniendo los vectores entre sí. Y si analizamos esto desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, que son los momentos lineales, vamos a usarlos más que nada con el seno igual a 1. ¿Sí? Y entonces en este caso vamos a simplemente, una vez que tenemos el seno igual a 1, o sea que lo vamos a trabajar con la parte más sencilla, teniendo en cuenta solamente distancias perpendiculares a las cantidades de movimiento, vamos a llevar, esto va a ser 1 y esto va a ser igual a m por b, que es la cantidad de movimiento por la distancia, y esta es la fórmula del momento angular de una partícula, de que vamos a usar seguido. O sea, recuerden que esto acá en realidad podríamos ponerla más completa incorporándole además el seno del ángulo en las dos cosas. O sea que esta fórmula podemos definirla como L igual a m por b por r por el seno del ángulo, si la queremos poner de una manera más completa al momento angular de una partícula, ¿sí? Entonces, si tenemos esta distancia o esta distancia por su ángulo, es una forma de proyectar estos cantidades desde un punto de vista escalar. Si nosotros analizamos esto desde un cuerpo, esta es para una partícula, ¿no?
El momento angular también nos interesa desde el punto de vista de nuestro nuevo objeto que estamos estudiando, que es el momento angular de un cuerpo rígido, donde también vamos a partir de la misma fórmula, pero tengan en cuenta que el cuerpo rígido nosotros lo consideramos en realidad como un conjunto de muchísimas partículas, o sea, vamos a hacerlo como si el cuerpo rígido fuera un montón de átomos o partículas todas juntitas, donde todas juntas se mueven en conjunto, o sea, se mueven sin cambiar de posiciones relativas respecto a ellas. Entonces, si tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo, podrían ser estas dos partículas que están girando, sabemos que en un cuerpo rígido el momento angular va a ser la sumatoria de todos los momentos angulares de cada una de las partículas, ¿sí? Entonces, esta sumatoria la podemos analizar como la sumatoria de las R por P por el seno del ángulo correspondiente, donde vamos a sacar el seno acá para que no moleste. Estas sumatorias de las R por P las vamos a analizar como la sumatoria de las R por las M por B. Y como estamos girando alrededor de en este caso sería un eje, porque todo el cuerpo rígido va a girar de una manera conjunta, cada velocidad, vamos a tener que todas tienen la misma velocidad angular, y entonces esta velocidad la vamos a reemplazar, voy a borrar acá por una cuestión de espacio en el pizarrón, por su omega por R, que es lo que decimos que es la velocidad. Entonces, agrupando los términos de una manera conveniente, esto es el mismo, lo podemos sacar como factor común para todos los términos, porque es el mismo valor para cada cosa, la masa no, porque es para cada partícula, y la distancia es para cada partícula, con lo cual esto se transforma en omega por la sumatoria de las m por r al cuadrado. ¿Sí? Y esto ya habíamos visto que era nuestro momento de inercia, por lo tanto, entonces el momento angular de un cuerpo rígido es igual a su momento de inercia por la velocidad angular que tiene el cuerpo, que es lo que habíamos visto antes en la tablita de equivalencia. Entonces, haciendo un pequeño resumen de estas cosas, voy a borrar. Vamos a poner acá las fórmulas de... Y tenemos que el momento angular se puede analizar como para una partícula, donde vamos a tener que el momento angular va a ser igual a m por b por r, por el seno se tiene que poner. Y cuando analizamos un cuerpo rígido, el momento angular va a ser igual a I por omega. ¿Sí? El momento angular siempre es un vector. Vamos a poner acá los que son vectores en este punto. Realmente tendría que ser un vector, pero es un producto, se nos va a esto, vamos a dejar sin vectores. Para evitar las libertades matemáticas que me estoy tomando para poder explicar estas cosas. Entonces decíamos, en una partícula vamos a tener en cuenta que un momento angular lo vamos a analizar como su cantidad de movimiento, o m por b, por la distancia. Ahora vamos a ver cómo calculamos esta distancia, en un ratito. Y el cuerpo rígido, que será un conjunto de partículas, todas las partículas en su conjunto van a tener, de acuerdo alrededor de lo que estén girando, un momento de inercia que va a ser calculado respecto a eso, al eje alrededor del cual giramos, por su velocidad angular alrededor del eje. Y vamos a analizar entonces la conservación desde el punto de vista de las dos cosas. Si analizamos primero la conservación para una partícula. Si tenemos una partícula que viaja por el universo siguiendo una trayectoria cualquiera, donde vemos que esta partícula va a tener cierta masa, y bueno, vamos a poner directamente su cantidad de movimiento. Se mueve para allá.
al no existir ninguna fuerza que actúe sobre esta partícula ya sabemos que sigue la ley de inercia y entonces no va a alterarse, va a seguir una línea recta moviéndose siempre con la misma velocidad, ¿sí? Esto ya sabemos por ley de inercia, esto va a estar acá con la misma masa por velocidad, siempre la misma, donde sea que nosotros pongamos nuestra partícula, no va a ser alterada para nada, esto ya lo sabemos, es la ley de inercia desde el punto de vista lineal. ¿Cómo lo analizamos desde el punto de vista angular? Porque si nosotros decimos si esto desde el punto de vista angular es otra manera de ver las cosas, sí es otra manera de ver las cosas y vamos a ver cómo. Si nosotros tenemos un punto cualquiera de referencia, uno cualquiera, absolutamente cualquiera, y vamos a ver cómo es la cantidad o el momento angular de esta partícula que se tiene que conservar también alrededor de este punto a medida que va viajando, porque no hay ninguna fuerza, ninguna torca que está cambiando ese momento angular, y por lo tanto su momento angular tiene que mantenerse constante a lo largo de su trayectoria. Si nosotros vemos esto acá, intuitivamente parecería que esto no se cumple, porque vamos a tratar de dibujar esto de alguna manera más o menos así. Tendríamos acá un radio 1, ¿sí? Que es la distancia a este punto, donde vamos a tener que su momento angular va a ser R1 por la cantidad de movimiento que tiene la partícula. Acá tenemos en esta posición un R2, vamos a tener su cantidad de movimiento con respecto a la partícula, y si queremos todavía seguir analizando podemos hacer todo lo que queramos. Sus correspondientes momentos angulares medidos en cada momento, en cada una de las posiciones. Pero ¿qué pasa acá? R1 por P, desde el punto de vista, ya que ya vieron en álgebra, esto es igual al módulo de R1 por el módulo de P por el seno del ángulo entre los dos vectores. Esto es igual, vamos a poner alfa 1. ¿Sí? P es siempre la misma, porque mantiene su cantidad de movimiento, la masa por la velocidad es siempre igual. ¿Qué pasa con R1 por seno de alfa 1, R2 por seno de alfa 2 y R3 por seno de alfa 3? Cada uno de estos ángulos están acá, ¿sí? Vamos a llamarlo, en realidad podríamos ponerlo de esto como este ángulo completo acá. Y el seno de este ángulo, por esta hipotenusa, es esta distancia que está acá. Entonces esto es R1 por el seno de alfa 1, también es igual a R2 por el seno de alfa 2 y es igual al R por el seno de alfa cualquiera, ¿sí? Entonces esta distancia, que es la menor distancia que pasa a la recta con respecto al punto, que se mide perpendicularmente entre la línea y el punto, es la distancia, el vector cualquiera de las distancias que tenemos por el seno del ángulo entre los dos vectores, entre la cantidad de movimiento y la distancia. Por lo tanto, esta, vamos a resaltar en otro color, que se mide acá perpendicularmente, es la distancia que nos sirve para medirlo. O sea, esta distancia es simplemente la distancia por el seno del ángulo, y se mantiene constante, esto que es igual a R por el seno del ángulo es constante para todos los vectores, por lo tanto todos estos se terminan transformando en P por la distancia, que es constante. Entonces ya vimos que por más que tengamos con respecto a cualquier punto, que pasa lo mismo con un punto que está acá, con un punto que está acá, con un punto que está acá, todos les va a pasar lo mismo. En el momento que esto se va moviendo, la manera de medir las distancias respecto a cada uno de los puntos es medirla perpendicularmente a la línea de la trayectoria que tiene la partícula que está moviendo. Entonces la partícula va moviéndose por acá, va trazando una trayectoria y medimos perpendicularmente a esa línea hasta el punto del cual queremos considerar nuestra distancia, y esta es la distancia que nos va a importar para poder calcular el radio del movimiento de nuestro momento angular. Esta manera de medir distancias es una manera que sirve para cualquiera de las magnitudes que tienen productos vectoriales. O sea, si nosotros también acá hemos tenido una fuerza y queremos saber una torca, o sea, queremos ver, por ejemplo, tenemos un cuerpo rígido cualquiera y tenemos acá una fuerza que
se aplica sobre cualquier posición y nosotros tendríamos acá una distancia que está acá. Esta distancia no es la que nos importa, sino que la manera más práctica de medir la distancia siempre es prolongar la línea de acción de la fuerza y medir la distancia de una manera perpendicular que pase por el punto que tenemos acá. Entonces esta fuerza, que nuestra torca sería igual a R por F, cuando medimos esta distancia, esto se transforma en R por F por el seno del ángulo, y estas dos cosas nos dan la distancia, que nos termina dando una F por D como nuestra torca. Esta D es la distancia perpendicular. Entonces es una manera muy sencilla y que conviene que se acostumbren siempre a medir las distancias de una manera perpendicular a la línea de acción o a la línea de la trayectoria, siempre que haya un producto vectorial teniendo en cuenta. O sea, en este caso tenemos un producto vectorial acá y acá tenemos otro producto vectorial. Entonces medimos las distancias de una manera perpendicular a la línea de acción que tenemos en la fuerza. Entonces esto desde el punto de vista de una partícula. Desde el punto de vista, no voy a andar dibujando todo esto, para no, bueno, no sé yo, podría dibujar de vuelta. Vimos de la conservación entonces del momento angular respecto a una partícula. Vamos a ver la conservación del momento angular para un cuerpo rígido. Viéndolo con un par de ejemplos, que es la manera más sencilla, sabemos que en un cuerpo rígido lo que va a pasar en su momento angular, que es igual al momento de inercia por su velocidad angular. Esto se va a mantener constante, con lo cual cualquier variación en el momento de inercia implica una variación en el momento angular. ¿Dónde podemos ver este tipo de casos? Uno de los casos muy sencillos de poder analizar ustedes, no sé si vieron alguna vez patinaje artístico. Cuando ustedes ven patinaje artístico, ven a la patinadora que hace piruetas y va girando así, y por ahí se pone con los brazos extendidos y gira despacito mientras va girando, y de golpe agarra y junta los brazos y empieza a girar rapidísimo. No es que hizo un esfuerzo para intentar girar, sino que lo único que hizo fue juntar los brazos. ¿Sí? Al juntar los brazos, el momento de inercia, que depende de la distancia al cuadrado de las masas, yo esta distancia al cuadrado la estoy reduciendo a 0, ¿sí? Con lo cual me queda solamente la distribución de las masas que tiene mi cuerpo, y entonces reduzco muchísimo mi momento de inercia. Entonces al reducir mi momento de inercia, porque acerco mis brazos, reduciendo solamente la masa de lo que va desde acá hasta allá a 0, ¿sí? Aumento la cantidad, o sea, reduzco el momento de inercia, implica que aumenta la velocidad angular con la que estoy rotando alrededor de mi eje. Entonces una patinadora, ustedes van a ver que si pasa con las piruetas donde tienen los brazos y las piernas estiradas, y entonces cuando se junta todo, patina rapidísimo, o sea, da vueltas rapidísimo, como parte de su proceso de después se saca las piernas y vuelve a patinar así alegremente, como corresponde a una. Yo no tengo la gracia de que tienen las patinadoras artísticas. Ni las figuras. La figura tampoco, por supuesto. Tendría que hacer una reducción de momento de inercia por acá. Entonces, si reduzco mi momento de inercia por acá, a lo mejor podría girar un poquitito mejor. Pero bueno, tengo lo que tengo. O sea, son los gajes de dedicarse a la docencia. Otro caso donde podemos encontrar su conservación de momento angular, lo mismo pasa, por ejemplo, con un clavadista olímpico. O sea, los clavadistas se tiran de un trampolín y dan montones de vueltas hasta que entran al agua. ¿Cómo hacen esa cosa? Ustedes ven cuando se tiran, se agarran las rodillas y las piernas y se ponen así hecho un bollito, así todo chiquitito, y dan montones de vueltas. Cuando están por llegar al agua, estiran los brazos y las piernas, aumentan el momento de inercia, con lo cual la velocidad con la que giran angularmente se reduce, ¿sí? Y entonces en ese momento empiezan a reducir muchísimo la velocidad como para poder entrar en el agua de una manera recta, ¿sí? Entonces acá están girando, acá estiran las piernas, lo hacen de una manera suficientemente coordinada, o sea, saben saltar, como para que en el momento que la velocidad es justa, entran con los brazos en el agua de una manera despacitos, no están girando, porque si giran dan el panzazo o caen de espaldas o cualquier otra cosa que les puede llegar a pasar. Entonces, estas conservaciones se ven en los casos de los cuerpos rígidos que están girando. Entonces ya vimos las conservaciones de los momentos angulares con respecto a cómo lo vemos desde el punto de vista de una partícula y cómo lo vemos también desde el punto de vista de un cuerpo rígido. Y nos falta ver
como último de los casos, lo que pasa con sistemas, ¿sí? Ahora, en nuestro análisis de sistemas, son más complejos porque tenemos tres tipos de sistemas. Tenemos sistemas compuestos solamente por partículas. Tenemos sistemas compuestos solamente por cuerpos rígidos. Malena, no jodas. Y tenemos sistemas compuestos por las combinaciones de las dos cosas. En todos estos casos, ya sea cualquiera que sea nuestro sistema, siempre se va a conservar nuestro conjunto total, nuestro momento angular total. O sea que en este caso serían todas las sumatorias de los momentos angulares se mantienen constantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los momentos angulares respecto a las partículas nos conviene analizarlos con esta fórmula, y los momentos angulares respecto a los cuerpos rígidos nos conviene analizarlos con esta fórmula, que son en realidad conjuntos de muchas partículas. ¿Y qué pasa cuando tenemos momentos angulares con cosas combinadas? Pero bueno, no importa, las que sean partículas las analizamos con estas fórmulas y las que sean cuerpos rígidos las analizamos con estas formas y siempre vamos a tener la sumatoria, ¿sí? Que esto va a ser importante en sistemas donde tengamos interacciones entre las cosas, o sea, por ejemplo, una especie de choques, o sea, no son necesariamente choques, pero son cosas parecidas a choques, donde a la hora de conservación nos importa lo que hay antes, que va a ser igual a lo que hay después. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La sumatoria de los momentos angulares antes tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos angulares después, y esta es la manera de analizar los problemas que vamos a ver ahora también dentro de un ratito cuando nos encontremos de vuelta por Zoom para poder ver cómo pasa con las interacciones. Entonces vamos a tener cuestiones donde tenemos distintos cuerpos rígidos que están girando y que de golpe se juntan, o está algo girando y de golpe sale un pedazo para un lado, o se separan algo, o pasan a actuar de otra forma. Entonces tenemos que ver qué había antes cuando estaban juntos o cuando estaban separados y cómo se van a compartir, a comportar después cuando estén todos juntos, o qué pasa por ejemplo cuando tenemos una cosa que está rodando y que al rodar empuja algo que lo hace salir disparado, o se le sale un pedacito a un disco que se puede romper y sale una partícula del borde y sale disparada para aquel lado. ¿Qué pasa? ¿Con qué velocidad se mueve el pedacito que salió, que se rompió del disco, y qué pasa con el resto? ¿Sí? Todo esto siempre se puede analizar desde el punto de vista de la conservación de la cantidad de movimiento, donde tenemos que la sumatoria, o sea, de lo que teníamos antes, que era todo junto, ya sea como lo analicemos con esto más esto o esto solo, y que si algo sale un pedazo, el total de la cantidad de momento angular que tenemos se va a conservar antes y después de lo que haya ocurrido interactuando entre las partículas o componentes de nuestro sistema. Bueno, con esto vamos a cerrar la clase por Instagram del día de hoy. Nos vemos a las 19, o sea, dentro de 15 minutos por Zoom. Hasta luego, chicos.